Miguel Herrero e Hijos. Todo para el sector agroindustrial. Repuestos industriales y agrícolas. Todo tipo de latiguillos hidráulicos. Regadíos, transmisiones, baterías, tornillería y rodamientos. Profesionalidad y garantía en mecánica general. Aceites y lubricantes de primeras marcas. Especialistas en soldadura de aluminio, hierro, metal, estaño y plata. Desde 1963, marcando la diferencia. Del 27 al 29 de noviembre te esperan más de 2.000 aves en Avicor, en el Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba. Patos, ocas, aves exóticas, faisanes, pavos, canarios, gallinas autóctonas, con suelta de palomas y jornadas técnicas. Avicor, del 27 al 29 de noviembre en el Centro Agropecuario. Carretera Nacional Cuarta, kilómetro 395, después de Rabanales. Diputación de Córdoba. Muy buenas tardes, les damos ya la bienvenida a un nuevo programa de Enfoco, hoy desde la Casa de la Juventud de Cabra. Hablaremos de la situación actual de los jóvenes de nuestra comarca, sus preocupaciones y anhelos de cara al futuro de la mano de los jóvenes Mimi Villa, Lourdes Luque y Pedro Aguilera. Pero antes comenzamos repasando la actualidad informativa de nuestra comarca. El Partido Socialista de Córdoba elegía el pasado viernes Cabra para celebrar un encuentro con los secretarios generales, alcaldes y portavoces socialistas de los municipios de la subbética iniciativa enmarcada en la campaña Con Nuestros Pueblos, que el partido está desarrollando por toda la provincia de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. Al acto asistían los dos cabezas de lista por la provincia al Congreso y al Senado, María Jesús Serrano y José Manuel Mármol, así como el coordinador provincial de Economía y Empleo, Manuel Aguilar. Los socialistas toman por objetivo, de cara a los próximos comicios, obtener representación en las dos cámaras para defender a los cordobeses y servir de altavoz para sus demandas. En Lucena, esta semana conocíamos que el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal daba el visto bueno a sus presupuestos de cara a 2016, únicamente con los votos a favor de Partido Socialista y Partido Popular, un presupuesto que asciende a 1.780.000 euros. Las partidas que aumentan su gasto son la de personal y gastos corrientes. Por su parte, se verán reducidas las partidas destinadas a ayudas a los clubes municipales o la inversión en edificios y maquinaria nueva. También se contempla una subida del gasto en productos de limpieza que será de 10.000 euros o en telefonía que superará los 15.000 euros, mientras que la partida dedicada a material deportivo solo alcanza los 6.000. Desde el grupo de Ciudadanos, su portavoz Purificación Joyera ha criticado los gastos injustificados en productos de limpieza o teléfono, para los que su grupo proponía una bajada del 25 y el 35% respectivamente, que fue denegada. Por su parte, desde Izquierda Unida, el edil Carlos Villa ha manifestado que ha habido un total desinterés en la presentación de los presupuestos y se han descartado medidas que presentaron, como las ayudas para deportistas destacados, para deporte en los barrios, para deportistas con discapacidad, para formación del personal del PDM o para el cerramiento de pistas deportivas municipales. El documento aprobado por el Consejo Rector del Patronato queda supeditado a la aprobación de los próximos presupuestos municipales, que se espera sea para el mes de diciembre, y desde el Partido Socialista plantean mantener el gasto en servicios sociales, aumentar la coordinación entre las diversas delegaciones para reducir los recursos económicos y humanos o realizar obras fundamentalmente enfocadas en los barrios para remodelar acerado o sustituir mobiliario urbano, entre otras. En la localidad de Doña Mencía acogerá el próximo fin de semana una nueva edición de la Muestra de Arte Contemporáneo de Mencía, que alcanza su 17 aniversario con la exposición de 6 proyectos que se agruparán en 3 grandes inauguraciones, dando lugar también a la mención especial de un artista del municipio. El sábado 28 quedarán abiertas las exposiciones de los artistas María Alcaide y Osier. En torno a ellas se han organizado varias
varias actividades paralelas como una exhibición de pintura mural organizada por Montana Shop Sevilla y una cata de vinos locales. Ya el domingo tendrán lugar los desayunos de demencia, un ciclo de charlas con artistas, comisarios y galeristas. Os dejamos a continuación con unos consejos publicitarios. A la vuelta, los jóvenes de nuestra comarca toman la palabra. No se muevan. Miguel Herrero e Hijos. Todo para el sector agroindustrial. Repuestos industriales y agrícolas. Todo tipo de latiguillos hidráulicos. Regadíos, transmisiones, baterías, tornillería y rodamientos. Profesionalidad y garantía en mecánica general. Aceites y lubricantes de primeras marcas. Especialistas en soldadura de aluminio, hierro, metal, estaño y plata. Desde 1963, marcando la diferencia. Estamos de vuelta. Como avanzábamos, hoy hablamos de juventud en nuestra mesa de debate aquí en Enfoco. Para ello me acompañan tres jóvenes de la comarca. Mimi Villa desde Lucena, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Pedro Aguilera desde Rute, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Lourdes Luque desde Cabra, muchísimas gracias, Lourdes. Quería lanzar una primera pregunta en este primer bloque para hablar de economía y empleo. Sois tres jóvenes que actualmente vivís en los municipios de origen y podéis desarrollar vuestra labor profesional allí, ¿no? ¿A qué renunciáis o qué cosas buenas o malas tiene el poder trabajar en la comarca y ser joven? Bueno, las cosas buenas que tienes es que sigues en tu ámbito, con tu familia, amigos y demás, y luego que desarrollas sin tener que desplazarte a ningún sitio ni renunciar particularmente a todo con lo que has crecido. Inconveniente de eso, tienes que sacrificar mucho tiempo libre y tienes que sacrificar mucho para poder sacar adelante algún proyecto a nivel de ámbito local. Hay entonces oportunidades, ¿no?, para los jóvenes, como se está viendo, y a veces dicen que no, ¿no? Yo casi que pienso que hay pocas oportunidades, sobre todo que merezcan realmente la pena, porque es verdad que existen ofertas de empleo. De hecho, si te metes en cualquier portal de empleo, pues encuentras ofertas, pero es difícil encontrar un trabajo que cumpla pues todas las expectativas que uno tiene cuando ha terminado una carrera, cuando ha terminado sus estudios, pues espera llegar a cierta estabilidad pues económica en su propio trabajo, que esté a gusto, y es complicado encontrar ese tipo de trabajo, pienso yo, en la comarca. Bueno, básicamente yo pienso, es que no estoy de acuerdo contigo, porque lo que realmente hay que hacer es pues emprender, es el momento de emprender, no ser un poco cómodo y esperar a esa llamada de esa oferta de trabajo que cumpla todos nuestros requisitos
y que encima esté en la puerta de nuestra casa. Así sí es fácil protestar sobre no hay trabajo. El trabajo se busca y realmente pues cuando se terminan los estudios o bien cuando se decide entrar en el mundo laboral, desarrollar tus propias metas, intentar conseguir tus propias metas y desarrollar tu propio trabajo, tu propio objetivo. Hombre, es verdad que actualmente existen muchas ayudas para emprender, pero realmente no creo que por ser jóvenes tengamos la necesidad hoy en día de emprender por cómo está la situación. Yo creo que las empresas que existen actualmente pueden hacer un poco de ejercicio de conciencia y de acogerse pues también a nuevas ayudas que ayuden a crear empleos de calidad. Me encantaría emprender, pues me encantaría tener una idea innovadora que revitalice la comarca, que dinamice la zona, la economía, pero de momento no es mi caso y yo pues ando un poco a la búsqueda de ese empleo perfecto o casi perfecto que me cree pues esa estabilidad y sea la comarca pues muchísimo mejor. Y cargamos a los empresarios con la responsabilidad de generar empleo. Ahí cada uno tiene que generar su propio autoempleo. Y es evidente que las cosas están difíciles, por eso mismo que están difíciles, los empresarios no pueden soportar esa cantidad de desarrollo de empleo a nivel particular, a nivel de cada uno y satisfacer el contrato ideal de cada empleado o de cada demandante de empleo. Yo también estoy de acuerdo con Pedro y además no creo que sea tan difícil porque también se está haciendo desde los ayuntamientos, también hay iniciativas como las incubadoras de empresas o como las naves nido que se están haciendo ahora, las zonas de coworking en las que es todo mucho más fácil y también se están dando ayuda a los jóvenes para ese tema. Entonces creo que también el tema del autoempleo es algo importante, es interesante y además en el que desarrollas tú tu propio proyecto, ¿no? Te marcas tú tus metas, te marcas tú tu manera de funcionar y también es interesante, además de que creces mucho, ¿no? Como persona. O sea, esa ayuda no significa que el autoempleo sea fácil, aunque yo esté muy a favor en la línea de que, bueno, del autoempleo y del género de comenzar siempre con algo, pues, o bien con una franquicia, ayudándote de alguna franquicia o a nivel de alguna consultoría y demás, no significa que sea fácil y que sea sostenible. Tú puedes tener ayuda para una subvención en concreto, la cual tienes que devolver después, y tiene algunos nichos de mercado potencial y demás que hay que estudiar y que tiene que estar muy estudiado y muy basado para que no vaya a fracasar en los primeros meses o en el primer año de vida de una empresa que es el más duro, digamos. Es que además tienes que tener cierta solvencia económica porque si emprendes una idea, pues si necesitas cierta infraestructura, es complicado también porque si eres joven y tu familia pues no tiene recursos suficientes para apoyarte, existen eso, ayudas y demás, pero es lo que tú comentabas, tienes que devolver a lo mejor en un año o en 2 o 3 años, entonces es complicado. Claro, pero para eso, además de que la financiación de los bancos han abierto un poco más el abanico y son un poco más benevolentes a la hora de dar dinero, evidentemente todo el mundo, pues, como un garante de cobro, no es simplemente dar dinero a todo el mundo. Para una persona que no tenga recursos algunos, pero que tenga una idea muy buena, pues al fin y al cabo pues existen estos business angels que tú tienes que exponer, convencer y creerte a ti mismo tu proyecto para encontrar socios colaboradores, intentar el crowdfunding de tu propia idea, de tu propio proyecto. Todo es posible si realmente te lo crees un poco y tratas de luchar, y la idea es buena, evidentemente. No quiere decir que, oye, pues para hacer lo que hace todo el mundo, eso sí es complicado. De todos modos, sí es cierto que en los municipios pequeños se tiende un poco a dejar la formación a una edad bastante temprana, ¿no? Porque hay pues, otro tipo de profesiones que no requieren de una formación específica, aunque ya sí es cierto que hay ciclos formativos que están incluyendo esa formación. ¿Consideráis que la formación es necesaria para buscar un buen futuro? ¿La formación es esencial en los jóvenes de hoy en día? ¿No deberían de dejarla al margen? Yo creo que sí, que es totalmente necesaria porque al fin y al cabo ya para casi todos los empleos es obligatorio pues tener, incluso hasta la secundaria, creo que ahora mismo es lo obligatorio y creo que la formación te ayuda pues a tener más conocimientos, apertura de mente, saber estar también pues en los sitios, el haberte formado pues también en idiomas, en haber viajado,
todo eso pues crea una cultura personal que en definitiva pues enriquece a la persona y supongo que una persona con más cualidades pues tendrá más oportunidades de encontrar un empleo. Ya es difícil, teniendo una buena formación, encontrar un puesto de trabajo, pues aún así la gente que... La verdad, pues no garantiza, la formación actualmente, por desgracia, no garantiza el empleo. Cuantos universitarios o gente con formación de grado medio superior está actualmente desempleada. Sí, o con contratos o trabajando en sectores que no son el suyo y que... No sé si Pedro quería añadir algo. No, básicamente la formación es algo muy importante para la idea que quieras desarrollar o para encontrar algún puesto de trabajo. Tampoco ahí es que no hay mucho más que añadir. Sí es cierto que lo que trates de hacer o en el trabajo que estés desempeñando, que intentes formarte al máximo y que intentes ser el mejor en ese campo, o por lo menos el mejor para ti mismo, siempre, pero claro, la formación es que es algo esencial a nivel tanto universitaria como una formación postuniversitaria o incluso una formación de grado, de un grado profesional, que a veces casi tiene bastante más salida que una formación universitaria. Claro, me refería específicamente porque los municipios un poco de los que estamos hablando son pequeños en relación con otros de la geografía española, y sí es cierto que se tiende un poco, ¿no?, a abandonar la educación más tempranamente que en otros lugares, ¿no? Yo creo que eso va también vinculado un poco a que también encuentran trabajo, y hay una juventud que se ve con dinero a una temprana edad y porque ha encontrado un trabajo, y realmente, pues claro, la vida de estudiante es muy sacrificada, pues para los que han sido estudiantes, han tenido que estar estudiando cuando había gente de su misma edad que disponía de un dinero y podía disfrutar de otra forma esa juventud. Claro, aparte, la comarca de la Subbética, el sector principal es el agrario. Entonces, es un sector en el que no te exigen tener ciertos conocimientos pues, ni universitarios ni demás. Entonces, esa gente que a lo mejor pues, ha empezado por familia o por necesidad a trabajar en el campo, por ejemplo, pues no se ha visto la necesidad de estudiar. Ahora a lo mejor, pues si por cosecha o por haber perdido ese empleo, pues yo creo que ahora se están viendo incluso más necesidad de formación que antes. A lo mejor pues sí había más trabajo del sector primario. Además yo pienso que hay mucha juventud de una, o de llamado juventud entre comillas, ya de una edad de los últimos años de los 20, 30, que están volviendo a estudiar. Han estado un tiempo trabajando, abandonaron los estudios y están volviendo a estudiar, pues bien o para opositar o para encontrar cualquier otro tipo de trabajo. O sea que es una cosa que demuestra, es algo que demuestra que empieza a ser, que es necesario y primordial la formación. Hay casos específicos, por ejemplo, en Lucena, cuando hubo el boom de la madera, sí es cierto que muchísimos jóvenes, pues obviamente dejaron su estudio porque el sueldo medio era de 1.000 y pico euros y claro, con 17 años, 18 años tener ese tipo de ingresos no convenía tanto estar formando sin ingresos, ¿no? Claro. Que era un poco lo que... Y ahora es cierto que se ven que todos se están reenganchando, ¿no?, a volver a estudiar, incluso ahora muchos recurriendo a la formación online, porque ya que no te tienes que desplazar, no tienes que pagar un alojamiento, no tienes que estar teniendo todos esos gastos. Y en ese caso, por ejemplo, sí es cierto que en Cabra sí se dispone de delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hay otros sitios que ya, bueno, salen de la comarca, como podría ser Osuna, ¿no?, que también tiene Universidad de Sevilla, pero la Universidad de Córdoba, por ejemplo, no está presente en ninguno de los municipios. ¿Consideráis que sería importante que tuviese una sede de, sobre todo, los estudios principales que a lo mejor pueden interesar más a empresariales, ¿no?, a lo mejor a la gente del entorno? Sí, es cierto. Sobre todo en Cabra, concretamente el caso de Cabra, pues esa lucha que ha habido últimamente en los últimos años con ese centro de estudios sociosanitarios. Ya parece ser que sí, que en unos años pues tendremos abierto ese centro y bueno, pues a lo mejor es verdad que debería existir más centros de formación porque que atrajeran pues, a más jóvenes a nuestra comarca, porque evidentemente eso, aparte de crear empleo para la gente que trabaja en ese centro, pues para dinamizar el municipio también, pues con copistería, cafetería, en fin. Atraer un centro de estudios pues beneficiaría no solo a los jóvenes que estudian en él. En ese caso, ¿consideráis que existe apoyo institucional
para la formación de los jóvenes en nuestra comarca, o carece un poco, se queda solamente en esos estudios básicos, ¿no?, y algunos ciclos formativos puntuales? Yo creo que está un poco soportado también de cada estudiante, sobre todo en la edad esta que hablábamos, una edad ya de 20 y algo largo o 30 y poco, que al fin y al cabo apoyo institucional termina soportándolo cada uno de su casa y tiene que o que desplazarse o bien pues, buscarse en la vida a nivel de módulo a distancia o de algún curso o ciclo formativo a distancia, porque no lo encuentra en casa, pues no tiene ese apoyo institucional que hablábamos de tener pues, medianamente cerca algún centro educativo. Por último, bueno, el paro, aunque hemos hablado de que sí, que el emprendimiento es importante, el paro en la provincia de Córdoba, las cifras son aterradoras porque roza el 50%, ¿no? ¿Qué medidas creéis que se podrían plantear para reducir estas cifras tan alarmantes? Yo creo que incentivar un poco a las instituciones, como por ejemplo la Junta de Andalucía, a que sigan poniendo en marcha programas como el Emplea Joven o el Emplea más 25, el Sistema de Garantía Juvenil. Creo que ese tipo de programas, concretamente en Cabra, el año pasado 89 personas tuvieron un empleo durante 4 o 6 meses. Entonces creo que incentivando ese tipo de políticas, pues yo creo que podríamos ir en buen camino, o por lo menos, aparte de ayudar a nuevos casos de emprendimiento y demás, pues incentivando pues ese tipo de ayuda. Pero al final, ¿no te parece que eso es muy poner el parche, el darme un trabajo para 6 meses y ya otra vez estar 2 o 3 años sin volver a acceder a ningún puesto de trabajo? Ahí Bueno, sí estamos bajando las tasas de desempleo, pero tampoco es la realidad. El que me ofrezca 4 meses o el que me ofrezca 6 meses de trabajo, ¿y después qué? Entonces, pero a lo mejor si la empresa que te contratas, a lo mejor si le gustas, pues sí, puedes quedarte. En definitiva, yo creo que ese tipo de pequeños mini empleos, mini jobs, pues te pueden ayudar, te pueden un poco dar el empujón a meterte en el mercado laboral, a tener experiencia, si es de tu sector, pues todavía mejor. Y quién sabe. Yo creo que esos pequeños mini empleos lo que se usan un poco es para los ciclos, son estacionales y para los ciclos de máxima facturación de la empresa, de máxima producción de la empresa. En el caso de Rute, por ejemplo, es evidente y notorio que ahora, por ejemplo, las empresas de Rute, las empresas principales de Rute, pues evidentemente tienen un nivel de trabajo mucho más alto y pues contratan a nivel temporal, contratan a empresas, pues ya sea pues cualquier empresa de mantecados, de anisado o incluso las empresas pues que están en campaña también como de transformados plásticos, de bolsa de papel y demás, que ahora es cuando más comercio se mueve y cuando más trabajo tienen. Entonces pues al fin y al cabo es un poco maquillar esos datos de que hay mi empleo. Esos empleos son generados porque hay un excedente de producción que hay que cubrirlo y que no es para un tiempo determinado, para un tiempo indefinido, perdón, de empleo, sino simplemente para algo temporal. Un poco lo que apuntaba Mimi, ¿no?, en ese sentido. Bueno, por último, antes de cerrar este bloque, quería que Pedro, como emprendedor, nos dé un poco una visión de lo que es el emprendimiento, ¿no?, para aquellos jóvenes que a lo mejor, pues como decía, a lo mejor Lourdes dice, yo me gustaría poder emprender, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues emprender es desarrollar la idea que tú tengas o sacrificar muchas cosas a nivel personal, trabajar bastante más que si estuvieras trabajando por cuenta ajena, no tener horario, pero la parte más importante de emprender, que yo le veo y más me apasiona, es que tú cada día cuando te levantes estés ilusionado con ir al trabajo y para ti tu trabajo sea una ilusión constante del decir, voy a hacer lo que me gusta cada día, no tengo responsabilidad de alguien por encima mía o realmente que eso en teoría es una idea algo muy idílico, lo de no, siempre, aunque bien sea emprendedor, empresario o bien tengas tu propia tienda pequeñita, siempre estás sujeto a alguien superior, pues a un proveedor, a condiciones de proveedores, de clientes y demás. Pero sí que tú puedes llevar las riendas de tu futuro o intentar llevar las riendas de tu futuro y como apuntaba antes, lo más importante es esa ilusión de que es algo que nace de ti y que lo desarrollas durante mucho tiempo. Ahora, que es muy difícil.
Bueno, con esta idea cerramos este bloque. Vamos a pasar ahora a hablar de las alternativas de ocio existentes para los jóvenes en nuestra comarca. Quería empezar hablando un poco de cultura, las iniciativas que existen, si creéis que es un sector pues, que está desarrollado y que ofrece realmente alternativas en los municipios, o que queda reducido a lo mejor ya tener que asistir pues, a una capital, a Córdoba o Sevilla o incluso Madrid para poder disfrutar de un buen espectáculo cultural. Yo en mi caso sí pienso, en el caso de Lucena, pienso que hay una buena gestión cultural, que hay bastante oferta. Quizás lo que falta un poco de diversidad. Se centran en determinados aspectos y es verdad que a veces dejan de lado otros que a lo mejor también son importantes, que también les gustan a la gente, pero como determinadas personas que son las que gestionan o las que llevan a cabo los proyectos, pues se centran también un poco en sus preferencias y también es difícil el acceder después, la gente que le apetece desarrollar algún proyecto cultural, tampoco es muy fácil el llevarlo a cabo. Yo creo que en Cabra pasa un poco como en Lucena. Es verdad que existen muchísimas asociaciones culturales y hay también pues, aulas de teatro, hay muchos conciertos, siempre casi siempre contando con respaldo de instituciones provinciales o de otro tipo de organismos. Sí creo que existe variedad, pero lo que tú dices, a lo mejor pues estamos un poquito hartos de siempre lo mismo, ¿no? A lo mejor echamos en falta un concierto al año que sea pues atrayente para los jóvenes, de alguien pues que realmente nos guste, que antes existía cuando había más dinero en las arcas municipales, pero sí, a lo mejor se echa eso de menos. En Cabra, por ejemplo, existe mucha tradición cofrade, entonces sí existe mucho abanico para elegir de ese tipo de cultura, pero es verdad que falta. Hay ciertas actividades, casi todos los fines de semana pues tienes cine, tienes teatro, tienes música, algún tipo de concierto, pero es complicado también llegar a todos los públicos y sobre todo a los juveniles, que creo que también por falta de medios económicos no siempre acude pues, a la ópera, al teatro, al cine y demás. Y también quizás porque la gente joven no desarrollan esos proyectos, es decir, muchas veces son como muy pensados para los adultos, porque también los adultos son los que desarrollan esos proyectos porque tienen como más facilidad de acceder al técnico, de acceder al concejal, de desarrollar el proyecto. Muchas veces veo que la gente joven tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de desarrollarlo, pero falta ahí hay un escalón ahí que les cuesta, ¿no? Que quizás hay en determinados sitios donde hay una figura de un dinamizador cultural que media un poco entre la institución y la gente que quiere hacer. Yo lo veo mucho en chavales que a lo mejor vienen y nos preguntan, bueno, es que vosotros hacéis cosas, pero ¿cómo puedo? Yo tengo interés, nosotros tenemos una asociación y nos gustaría hacer esto, pero es difícil. Y es verdad que a veces tampoco nos lo ponen muy fácil. Claro, pero lo que comentaba ella, por ejemplo, de echar de menos un concierto o algo al año y demás, habría que plantear si realmente es sostenible. Vivimos en localidades con una población minoritaria en la que un concierto o alguna obra de teatro importante o algo, pues económicamente, como bien comentaba ella antes, se hacía cuando las arcas municipales estaban un poco más llenas y cuando la tesorería era bastante más amplia. Ahora hay partidas presupuestarias casi para comprar un bolígrafo dentro de los ayuntamientos, entonces como que empieza a ser un poco insostenible el traer y arriesgarse al fracaso de traer un concierto o un artista famoso y que realmente pues, o no se vendan todas las entradas o haya que tirar para traer el concierto pues, porque no sea viable a nivel económico, entonces eso sí que es complicado. En ese sentido, tuvimos un programa, un enfoque dedicado precisamente a cultura y hablábamos de la importancia de que la programación de la comarca se conociese en toda la comarca. Muchas veces desconocemos en Cabra lo que hay en Lucena lo que hay en Rute, son poblaciones que están todas bastante limítrofes, ¿no? Muy cercanas, y a lo mejor se podría rentabilizar toda esa cultura, ¿no? Porque, bueno, ahora en Lucena ha estado la Semana del Teatro, pues ¿por qué no se da a conocer fuera y así pues se aprovecha ese recurso, ¿no? No sé si pensáis que sería una buena idea también de poder disfrutar todos de esa cultura, ¿no? Que a lo mejor no es sostenible en todos los ayuntamientos. Incluso en la misma localidad, por ejemplo en Lucena, el otro día lo comentábamos, que es difícil enterarte de todo lo que hace, ¿no? No tiene tampoco una agenda cultural donde recurras y tengas todas
todas las actividades siempre tienes que ir buscando en el Facebook de cultura, en el periódico vienen otras cosas, entonces se hablaba también de reagruparlo todo y de hacer un sitio que sea referente. Entonces, si a veces no hay el referente de una localidad, pues mucho menos lo hay de... Es verdad que existe ese problema. Yo en mi trabajo diario pues lo tengo, ¿no? Cuando intento acceder a esa agenda cultural de toda la comarca, me encuentro con que no está, ni los propios ayuntamientos comunican o informan. Entonces a lo mejor un poco el problema está en nosotros mismos. Si nosotros nos informamos, nos damos a conocer esas actividades, pues ni siquiera nuestra propia población va a acudir a ese tipo de actos. Si tenemos esa semana del teatro, por ejemplo, de Lucena, pues desde un mes antes pues, estamos bombardeando a través de las redes sociales, que es una herramienta tan poderosa para llegar al público general, porque desde pequeños estamos utilizando las redes sociales hasta personas ya pues de avanzada edad, ¿no? Y hay que utilizar esas herramientas para dar a conocer pues algo tan amplio como la oferta cultural de cada fin de semana, porque no solo hay cultura los fines de semana. Por ejemplo, en Lucena tenéis la semana pues durante todos estos 7 días. Y en cuanto a las tradiciones locales, antes apuntaba Lourdes, pues la Semana Santa, que aquí en Cabra es muy acogida, ¿no?, por la población. ¿Existe ese gran apoyo por parte de los jóvenes de las tradiciones o está pasando a un segundo plano? Yo pienso que en Lucena se siguen apoyando y la gente joven está cogiendo la vez de los adultos y van. Yo creo que sí, que Lucena sí. Tradiciones en sentido no solamente de la Semana Santa, que sí es cierto que bueno, estamos en una comarca en la que la tradición cofrade pues también tiene su importancia, sino pues de música a lo mejor folclórica de la tierra. ¿Consideráis que los jóvenes finalmente están apoyando? Yo creo que es solo una parte, no creo que mucho. Por ejemplo, concretamente en el tema cofrade, yo que estoy bastante metida, pues veo que existe, ¿no?, ese relevo generacional, pero que no es tampoco tan grande como pensamos. Es un poco más, nos gustan nuestras tradiciones en el día. O sea, nosotros el día grande de nuestros pueblos, pues estamos, lo disfrutamos, ese día somos los más gabrenses o los más ruteños, los demás, que sea, pero es verdad que luego pues cuesta sumarse a organizar, a preparar cosas, aportar ideas. Eso es lo que nos falta. Tener esa constancia, ¿no?, en ese trabajo. Sí, realmente, sí, aquí en Cabra ella comenta que está ese déficit, por ejemplo, a nivel de hermandad, en Semana Santa y demás. En Rute hay un déficit bastante grande en las hermandades, de la mayoría de hermandades, pues porque falta ese compromiso, esa cantidad de gente que tire del carro hacia adelante. Lo que sí que se puede ver en las hermandades que a lo mejor son hermandades con poquitos miembros y demás, pero hay un grupo joven potente que en la mayoría de hermandades, por no decir todas, está dando el callo ahí, que realmente es el relevo generacional, que es el salto entre la antigua junta de gobierno que había antes de nosotros, el salto que va a llegar ahora, que yo creo que es lo que hará que tenga un futuro bastante más próspero, porque si no, ahí hay algo que la gente somos muy del día, como comenta ella, de disfrutar el día y de decir, este es mi día de fiesta o este es mi... Es necesaria esa implicación diaria, ese compromiso de los jóvenes para que se mantengan. Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, un receso para la publicidad y a la vuelta continuamos aquí en Enfoco. No se muevan. Miguel Herrero e Hijos. Todo para el sector agroindustrial. Repuestos industriales y agrícolas. Todo tipo de latiguillos hidráulicos. Regadíos, transmisiones, baterías, tornillería y rodamientos. Profesionalidad y garantía en mecánica general. Aceites y lubricantes de primeras marcas.
especialistas en soldadura de aluminio, hierro, metal, estaño y plata. Desde 1963, marcando la diferencia. Estamos de vuelta, continuamos en nuestra mesa de debate hablando de juventud con Mimi Villa, Pedro Aguilera y Lourdes Luque. Quería hablar ahora un poco de deporte. ¿Consideráis que existen infraestructuras suficientes para la práctica de esta actividad en vuestro municipio o está escaso? Contando también que, como hablamos de comarca, tenemos la Vía Verde, ¿no? Que es un espacio también que se habilita pues tanto para bicicleta como para correr. Voy a empezar un poco hablando de Cabra y luego hablo en general de la comarca. En Cabra creo que existen infraestructuras adecuadas pues, para ejercer cualquier deporte, pero a lo mejor no existen esos precios adecuados para los jóvenes, ¿no? A lo mejor debería existir, pues como existe el carnet joven para alquilar una pista de lo que sea, pues para que tú tengas pues, ese precio adecuado a los jóvenes, porque no tenemos los mismos ingresos que una persona adulta. En nuestra comarca pues tenemos la Vía Verde, el Geoparque Sierras Subéticas, que nos ofrece pues multitud de actividades al aire libre y pienso pues que debemos aprovechar nuestro entorno. Ahora también pues con el tema del embalse de Innájar, todo ese asociacionismo entre empresas que están intentando potenciar pues ese tipo de deporte, de natación, de rafting en esta zona de la Subética. Y bueno, creo que es una zona con muchas oportunidades, pero concretamente para los jóvenes creo que debería existir pues, esos precios acordes a nuestra capacidad económica. Pero pienso, el deporte, los precios de los que hablamos, esos precios de carne joven, el deporte yo pienso que es deficitario en todos los municipios a nivel municipal. Por lo cual, como comentaba, el caso del rafting y el tema del pantano de Innájar y demás, son asociaciones de empresas privadas. Y el rafting es una empresa privada, lo otro, la vela también en el pantano es una empresa privada. Al fin y al cabo se acaba derivando a empresas privadas que ponen sus costos y ponen sus precios, o a nivel municipal no creo que pueda asumir el coste de toda esa infraestructura en el momento en el que estamos. Particularmente el municipio de la comarca, que yo pienso que mejor infraestructura tiene, por lo menos cercano a Rute y demás, es Lucena. Lucena tiene una infraestructura deportiva bastante buena y bastante amplia, donde, por ejemplo, en Rute carecemos de esa infraestructura, que tampoco sería sostenible. No sería sostenible, por ejemplo, tener una piscina climatizada en Rute. Es cierto que Lucena tiene la infraestructura y yo no voy, pero es verdad que parece ser que los precios son asequibles para la gente. Lo que parece es que sí que se quedan pequeñas ya para el volumen de gente, porque no solo acude gente de la localidad, sino que, como has comentado, acude también gente de los pueblos de alrededor, y parece ser que para acceder a las clases pues te tienes que ir con bastante tiempo para coger tu sitio, y eso quizás sí habría que buscarle una solución. Y después, con el tema de utilizar un poco los espacios públicos, yo, por ejemplo, últimamente lo que estoy yendo a correr por la noche por la Vía Verde, la falta de iluminación que hay ahí. No sé yo por otros tramos cómo estará, pero por ejemplo el tema del tramo de Lucena,
Cuando empieza a oscurecer, que ahora es muy pronto, aquello se queda totalmente a oscuras y es cierto que había mucha gente que van corriendo, que van andando, pero cada uno tiene que ir con sus propias luces, y eso sí sería un tema que para poder utilizar esos espacios, utilizarlos durante todo el día, pues habría que plantearlo. Claro, pero es que es una vía verde, es como practicar deporte en la naturaleza, no pueden... A ver, lo suyo es que, igual que cuando sales a correr por la sierra, o sea, imagínate una sierra alumbrada con un caminito con farola. Bueno, hay determinados tipos de iluminación que sí pueden, ¿no? Respetando un poco lo mismo que cuando se iluminan determinados monumentos y se pone una iluminación que va acorde, yo sí pienso que a lo mejor se podría poner una iluminación que fuera un poco acorde con el espacio. El espacio natural. Y en relación al asociacionismo juvenil, que bueno, en materia de deporte también existen asociaciones pues, de ajedrez o de ciclistas o de corredores, en otros ámbitos existe asociacionismo por parte de la juventud tiende a asociarse y a ser parte activa para reivindicar pues, bueno, sus gustos, preferencias, inquietudes. Yo creo que una mínima parte, existen asociaciones pero eso, yo creo que es una minoría la que a lo mejor trabaja diariamente pues en alguna de sus aficiones, por ejemplo la cultura, en que ahora está la Asociación Cultural Naufragio, pero me consta que son poquitos miembros, hacen un trabajo pues la verdad que envidiable en pro de la cultura y pues cada 2 por 3 están haciendo actividades y demás, es el caso de ellos, pero también hay otros pues como el de aquí de la radio joven de Flavor, y bueno pues hay jóvenes que pues han optado por ese asociacionismo para fomentar ese gusto por hacer juntos ese hobby, pero son poquitos. Yo creo que falta también un poco de conocimiento pues a la hora de crear asociaciones. En el caso de Lucena sí que hay bastantes asociaciones, además que se mueven mucho. Eso también antes me refería un poco al tema de la cultura, como no contar con esa gente que después van haciendo muchas cositas ellos por su cuenta. Hay asociaciones, hay una que se llama Weekend Prom que funciona estupendamente, que hace además unos festivales, un festival que se llama Experiment, que es un festival que tiene una proyección bastante grande, están los jueguistas, yo creo que hay un montón, hay bastantes asociaciones que además funcionan bastante bien. Lo que pasa es que están como, bueno, cada una en su sitio, quedan en sus sedes, si es que las tienen, si no, se buscan sus propios espacios. Y tenemos, por ejemplo, puede ir al Consejo de Juventud, que sí que se hace, no sé si una vez al mes o sí, cada 2 meses, no sé exactamente. Es cada más tiempo, sí. Bueno, y sí que es un sitio en el que puedes un poco opinar, en el que puedes hablar. Quizás después no sé yo hasta qué punto después se proyecta eso, se saca afuera, se les da cobertura. Pero cantidad de asociaciones y movimientos de asociaciones, cada uno haciendo lo que les gusta, en Lucena sí que hay. En Lucena, por ejemplo, recuerdo que hace algunos años se creó el Botellódromo de las Palabras, que era un poco una alternativa de ocio, no sé si lo llegaste a conocer, era una alternativa de ocio nocturno, abriendo la biblioteca en horas pues, que no eran las habituales, para ofrecer pues, bueno, todo ese tipo de actividades culturales, ¿no? a esos jóvenes. Lo que pasa es que finalmente no ha seguido su curso. Quería comentar también, ayer celebrábamos el Día contra la Violencia Machista, que además, bueno, desgraciadamente en Baena, con una chica de Lucena, pues recientemente era víctima de esa violencia. ¿Consideráis que los jóvenes están realmente concienciados con esa necesidad de decir no a la violencia machista? ¿Se promueven actividades para que esa violencia, pues desde la cuna, ¿no? que es finalmente de donde tiene que nacer ese rechazo hacia la violencia, machista y de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Consideráis que los jóvenes no son machistas, trabajan por decir no desde el principio? En cuestión de programas y demás proyectos que se están haciendo, sí parece, ¿no? Que se dan muchas charlas, que pienso que se está proyectando mucho en lo negativo, ¿no? Es cierto que es durísimo el tema, pero sí que se puede abordar desde otro. Nosotros, por ejemplo, ahora de Lucena hicimos el sábado pasado un maratón fotográfico que se llamaba Amorgrafía, y lo que consistía era en salir a la calle y fotografiar escenas de amor. Y escenas, amor sano, quiérete mucho pero quiérete bien, ¿no? Quiéreme mucho pero quiéreme bien, entre padres e hijos, entre parejas, entre amigos. Entonces, no solo vamos a enseñarle lo negativo y lo duro de todo este tema, sino vamos a mostrarle también cómo se puede hacer bien.
Y yo creo que bueno, que sí que hay programas, que sí hay cosas, pero quizás no lo suficiente, o se está viendo que no es lo suficiente, porque sigue incluso cada vez desde más jóvenes, y ya no solo con temas tan duros que al final acaben en muertes, pero también mucho, ¿no? A través de redes sociales, de los WhatsApp, además, como con las chicas, el control de las chicas. Yo creo que eso es un tema que es complicado y que parece que sí que está ahí en aumento. Yo opino como tú, también es verdad que en los colegios cada vez más pues se intenta educar pues desde esa igualdad y teniendo el respeto como base. Y yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en el instituto, pues que teníamos esas charlas indicándonos pues a querernos bien, a querernos de manera pues que respetásemos esa igualdad de base que debería estar desde la cuna. Yo creo que sí, estamos viendo que no son suficientes, pero bueno, yo creo que ese es el camino. También es cierto que las redes sociales, a la vez que son una herramienta muy buena para difundir, para llegar a la gente, para hacer contenido viral, también en nuestro ámbito más pequeño, si no sabemos usarlas bien, pues puede ser que intentemos pues controlar a otra persona que nos controle y no somos conscientes de realmente de ese tipo de violencia que a lo mejor no es visible como la física. Y como hombre, Pedro, porque muchas veces la violencia, ¿no? Pues se habla de la mujer, los hombres realmente participan en este tipo de actividades porque claro, también tienen que formar parte. Muchas veces incluso en las manifestaciones dicen, no, coge la pancarta las mujeres, ¿no? Pero bueno, realmente se supone que tiene que ser algo mutuo, ¿no? Yo pienso que también hay un colectivo ahí que es una violencia de género masculina también maltratada, en la que creo que incluso, sin frivolizar sobre el tema, es más difícil de descubrir por el tema de de denunciar, por el tema del hombre que siente esa vergüenza propia oye, de no reconocerlo. De no reconocerlo, y cuando considero que es una tontería y que si queremos igualdad, tiene esa igualdad para todo, y que el tema de las redes sociales y demás, pienso que hay ese momento que todavía, desgraciadamente, la juventud a edad más temprana no sabe decir basta, tanto los chicos como las chicas, cuando lo controlan pues vía WhatsApp o se sienten ese momento en el que hay que decir, oye, para, y eso es lo que desencadena una actitud totalmente negativa a posterior. Por último, quería que hablásemos un poco de política municipal y de la participación de los jóvenes en la política. Es cierto que, bueno, recientemente en las últimas elecciones han aparecido partidos nuevos y parece ser que un poco los jóvenes no son los que están optando más por esas alternativas políticas. ¿Consideráis que los jóvenes apuestan por la política, no apuestan, deberían de tener una formación previa, no deberían de tenerla antes de participar? ¿Qué os parece en vuestro entorno? Yo creo que desde lo que yo veo, ¿no? En Lucena sí que se ven, tú miras las listas de los partidos políticos, tanto de los que había como de los que han surgido nuevos, y sí que se ven caras de gente joven, incluso allí encabezan listas gente bastante joven, están de concejales gente bastante joven y están funcionando bien, porque además llegan con ganas, llegan con ilusión, llegan muy formados también, como que hablábamos antes, que había un sector no formado, pero también hay uno que es verdad que se ha estado formando mucho, y sí son gente que están funcionando bastante bien y que... A ver qué tal. Yo creo que es un cambio muy positivo el que aparezca en las listas pues gente joven y demás, gente muy formada, como se están añadiendo ahora en las listas, y como aparecen pues, por ejemplo en el municipio de Rute, en estas últimas listas han aparecido mucha gente joven pues muy formada, preparada y demás, porque es un indicativo digamos de cambio, de interés de cambio en la situación que tenemos en el país, de que los jóvenes toman la rienda al dominio y al control un poco, y al manejar este posible cambio que se pueda realizar. De hecho, también es una forma para que los propios votantes jóvenes se acerquen hasta la urna, ¿no? Si finalmente solamente estás viendo caras pues, de los de siempre, ¿no? Como se suele decir, es que van siempre los mismos, ¿no? A lo mejor pues esta gente joven también son capaces de mover y de incentivar esa apatía política, ¿no? Que existe por parte del sector juvenil. Exactamente, aparte teniendo ese conocimiento, esas ganas, pues saber dónde estás, ¿no? Conocer tu localidad, decir, pues quiero trabajar por mi pueblo, quiero dar lo que pueda de mí, y siempre pues teniendo
teniendo esa visión de frescura que podemos aportar los jóvenes, de buscar también pues cosas para nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros somos los que realmente conocemos nuestros problemas, y que exista gente joven pues también es un poco saber que hay alguien que va a luchar por tus intereses. Yo creo que es bastante positivo, y bueno, pues en el caso de Cabra tenemos gente joven pues tanto en la lista como en el propio alcalde, que es bastante joven. Pues se nos ha agotado el tiempo. Quería agradeceros a los 3 jóvenes que hoy nos habéis acompañado para hablar de juventud. Mimi Villa, muchísimas gracias. Pedro Aguilera, muchísimas gracias. Y Lourdes Luque, muchísimas gracias. A todos ustedes, os esperamos la próxima semana. Hasta entonces, muchísimas gracias por su confianza.